El río San Miguel corría lento aquella madrugada, cargando con los secretos de un pueblo que prefería callar antes que mirar su propia crueldad. Las montañas apenas se veían entre la niebla y un silencio antiguo cubría los tejados del pequeño asentamiento. Nadie oyó el llanto, o quizá nadie quiso oírlo. Solo el viento, que parecía dolerse entre los sauces, fue testigo de lo que hicieron. Una mujer, temblando de miedo y vergüenza, sostenía entre sus brazos a una bebé envuelta en un trozo de lino húmedo. «No puede ser nuestra», murmuraban las vecinas. «Mira sus ojos, no enfoca, no se mueve bien». El rumor creció, alimentado por la ignorancia, hasta convertirse en sentencia. «Si la dejamos vivir, traerá desgracia», dijo el anciano del pueblo persignándose. Y así, entre el miedo y la superstición, decidieron lo impensable. Cuando el primer rayo del sol tocó el río, la mujer se acercó con pasos temblorosos. Su llanto se confundía con el rumor del agua. Apretó una última vez a la niña contra su pecho, sintiendo el calor diminuto de su vida. Luego, entre sollozos, la dejó ir. El agua la recibió como recibe a los inocentes, sin juicio, sin palabra, solo con el movimiento lento y frío de la corriente. El pequeño cuerpo fue arrastrado entre ramas, rocas y reflejos de cielo, hasta que el río se ensanchó en un valle donde los hombres vestían plumas y cuero curtido, donde el humo de las hogueras apaches se elevaba como plegaria. Allí, un guerrero vio flotar algo entre la espuma. Tayogan, hijo del trueno y guardián del clan del Halcón, se lanzó al agua sin pensarlo. Sus brazos poderosos rompieron la corriente y emergió con el pequeño bulto entre sus manos. Cuando apartó el lino, se encontró con unos ojos abiertos, quietos, que lo miraban sin miedo. «Los espíritus me la envían», susurró. En ese instante el río pareció calmarse. Los ancianos del campamento decían que a veces el río no se lleva lo que se le da, sino que devuelve lo que el destino necesita. Tayogan no sabía aún que esa niña, la que todos dieron por perdida, cambiaría para siempre el rumbo de su vida y el de su pueblo. El sol nacía con un resplandor dorado sobre las montañas de Arizona, iluminando los toldos del campamento apache. El agua del río aún goteaba de los cabellos del guerrero Tayogan, que avanzaba entre las chozas con la niña en brazos. El murmullo del pueblo se extendió como un incendio lento. «El hijo del trueno ha traído algo del río», decían los más jóvenes. «No algo», corrigió la anciana Naelí, ciega desde hacía años. Alguien, bebé, estaba pálido, cubierto por una tela rota. Apenas se movía, no lloraba. Solo lo observaba todo con la serenidad inquietante de quien ha conocido el límite entre la vida y la muerte. Tayogan la depositó sobre una manta de piel de venado junto a la hoguera, mientras los ancianos se acercaban con curiosidad y temor. «El río solo devuelve lo que aún tiene propósito», dijo Naelí, su voz temblando como el humo. «Esta niña ha sido tocada por el espíritu del agua». Uno de los guerreros más viejos, Atan, se inclinó con escepticismo. «¿Y qué propósito puede tener una criatura que no responde al mundo?». La anciana sonrió. «Los espíritus no miden la fuerza con los ojos ni con los músculos, sino con el alma, y en ella arde una llama que no ves». Tayogan, con el rostro aún empapado, observó cómo la niña alzaba apenas una mano. Parecía señalar el fuego como si lo reconociera. «La llamaré Naelí», dijo él, con voz baja pero firme. «Significa te deseo, porque el río la ha devuelto, porque alguien en algún lugar la deseó para vivir». El silencio que siguió fue denso. Algunos apaches se persignaron al modo de los blancos, otros bajaron la cabeza temerosos. Pero Tayogan, hijo del trueno, no conocía el miedo de los hombres, conocía el de los dioses, y ese era el único que respetaba. «Será mía», dijo. «La criaré como hija del clan del Halcón». Esa noche, el cielo ardió con tonos rojizos y los tambores sonaron más lentos, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Nadie lo sabía aún, pero aquella niña callada y temblorosa, rescatada del rechazo, traería consigo un destino que uniría dos mundos, el del dolor humano y el del espíritu apache. Pasaron las lunas.
El tiempo en el desierto se mide por los cantos de los coyotes y el humo que asciende de las hogueras. Nayeli crecía entre ellos, envuelta en el sonido de los tambores y el olor a cuero recién curtido. Pero seguía siendo distinta. Nunca lloraba, ni cuando se caía, ni cuando el fuego la rozaba. Su silencio parecía venir de otro mundo. Algunos decían que era porque los espíritus la habían marcado, otros que el río se había llevado su voz. Tayogan la trataba como a su propia sangre. Le enseñaba a caminar sobre las piedras sin dejar huellas, a escuchar el viento antes de que hablara, a mirar más allá del horizonte. Cada noche le contaba la historia del trueno que se enamoró del río y de cómo el amor puede ser más fuerte que la muerte. Nayeli lo escuchaba en silencio, con los ojos grandes reflejando el fuego. Pero no todos en el clan compartían ese amor. Una noche, mientras el viento azotaba las tiendas, dos mujeres cuchicheaban cerca del pozo. «Esa niña trajo la sequía», dijo una. «Desde que llegó los búfalos no vuelven», añadió la otra. «El miedo se propaga más rápido que la verdad». Y en pocos días, el rumor de que Nayeli estaba maldita volvió a recorrer el campamento. Los niños comenzaron a evitarla. Cuando ella se acercaba a jugar, huían. Cuando ofrecía flores secas o piedras de colores, le daban la espalda. Solo Tayogan la defendía, enfrentando las miradas duras de los ancianos. «El río no devuelve maldiciones», decía con voz grave, «devuelve señales». Una tarde, cuando los guerreros salieron a cazar, un accidente cambió todo. Nayeli había seguido a un cachorro hasta el borde de un barranco. Los niños que la vieron no la ayudaron, solo la escucharon caer. Cuando Tayogan la encontró horas después, la niña estaba viva, sin una sola herida. Sonreía, y sobre su pecho una mariposa blanca se había posado inmóvil. Esa noche, los ancianos del clan se reunieron junto al fuego. Nayeli, la ciega, habló en tono solemne. «El río no se equivoca, el silencio de esa niña guarda un mensaje. Donde ella cae, la vida no muere. Donde ella mira, el espíritu se mueve». Desde ese día, nadie volvió a tocarla ni a insultarla, pero el respeto no siempre nace del amor, a veces nace del miedo, y el miedo es un dios que siempre pide más. El verano llegó con un sol despiadado. El aire ardía sobre las dunas y los ríos se redujeron a hilos de polvo. Las pieles de los caballos se agrietaban y el maíz seco se quebraba antes de florecer. El clan del halcón estaba al borde del hambre. Los ancianos culparon a los espíritus. Algunos en secreto culparon de nuevo a la niña del río. Tayogan, sin embargo, no se rendía. Cada amanecer subía a las montañas a pedir lluvia, danzando hasta que su cuerpo temblaba. Nayeli lo observaba desde la distancia en silencio, con los pies descalzos sobre la arena caliente. Tenía apenas 8 inviernos, pero su mirada cargaba siglos. Una tarde el cielo comenzó a ennegrecerse. Un viento helado se levantó desde el norte, trayendo consigo polvo, hojas secas y el olor metálico del trueno. Los apaches corrieron a cubrir sus chozas. Las madres abrazaron a sus hijos. Nayeli, la anciana ciega, alzó el rostro al cielo. «Ha despertado», susurró. «Los espíritus han oído el llamado». El trueno rugió tan fuerte que la tierra pareció romperse. El fuego de las hogueras se apagó y los caballos comenzaron a relinchar. En medio de la confusión, alguien vio a Nayeli caminar hacia el río seco. Su cabello oscuro se agitaba como una sombra viva y sus pies levantaban pequeñas nubes de polvo. Tayogan corrió tras ella, pero una ráfaga lo detuvo. El aire mismo parecía empujar hacia atrás a todos menos a ella. La niña se arrodilló frente al cauce vacío, extendió las manos y apoyó la frente contra la tierra. Entonces habló. Fue la primera vez que su voz rompió el silencio. No era un idioma humano, era un murmullo, un canto bajo, parecido al sonido del agua entre las piedras. Y el milagro ocurrió. El cielo se abrió, una lluvia espesa cayó con furia, llenando el cauce, apagando los fuegos, devolviendo la vida al desierto. Los apaches salieron a mirar, empapados, con los ojos abiertos como si presenciaran un sueño. Tayogan cayó de rodillas, llorando.
Cuando la tormenta terminó, Nayeli seguía allí, en medio del barro, con la mariposa blanca posada sobre su hombro. Sonreía, y el río, aquel que una vez la había recibido para morir, volvía a fluir a sus pies, como si saludara a su hija perdida. Desde esa noche, el clan dejó de llamarla maldita. Comenzaron a llamarla la que escucha al agua. Pero la noticia de su don, como todo milagro, no tardó en cruzar las montañas, y pronto ojos ajenos al pueblo apache empezarían a buscarla. El amanecer llegó pesado, con un silencio que parecía presagiar tragedia. El río murmuraba despacio y las montañas parecían observar desde la distancia. Tayogan se arrodilló frente al agua, pintando su rostro con franjas negras y rojas. A su lado Nayeli, ya con 10 inviernos cumplidos, lo imitaba sin comprender del todo, pero con la misma solemnidad. El sonido de cascos rompió la calma. Los soldados cruzaban el valle, sus uniformes azul oscuro brillando bajo el sol. Al frente iba el capitán Elijah Warren, con el gesto endurecido por la fe en la ciencia y el hierro. Cuando vio al grupo apache esperándolo, levantó una mano. «Venimos en nombre del gobierno de los Estados Unidos», gritó. «No queremos guerra, solo a la niña». Tayogan avanzó unos pasos, el viento levantándole el cabello trenzado. «El río no obedece al hombre blanco», respondió con voz profunda, «y ella pertenece al río». Warren se impacientó. «Dicen que puede controlar el clima, que habla con el cielo. No te pedimos permiso, indio, es una orden». Los guerreros apretaron los puños. Las mujeres escondieron a los niños detrás de las chozas. Nayeli, en cambio, caminó hacia adelante. Su vestido de piel ondeaba suavemente. Tenía la mirada tranquila, demasiado para una niña. Tayogan intentó detenerla, pero algo en su presencia lo hizo retroceder. El capitán la observó con asombro. «Tú eres la del río». Ella lo miró sin miedo. Dio un paso más. Tocó el suelo y susurró algo. Entonces el trueno respondió. El cielo se cerró en segundos. El aire se volvió espeso y una corriente eléctrica recorrió el valle. Los caballos comenzaron a encabritarse. Los rifles temblaban en las manos de los hombres. Un relámpago cayó tan cerca que partió una roca en dos. «¡Demonios!», gritó un soldado. «Es brujería». Warren alzó el arma. Tayogan rugió y corrió hacia él. Los disparos estallaron. El caos fue total. El rugido del trueno se mezcló con los gritos. La lluvia comenzó a caer con furia. Y entre los destellos del relámpago, Nayeli levantó las manos al cielo. El río se desbordó, como si hubiera despertado. Las aguas arrasaron con las huellas, los rifles, los cascos, borrando toda frontera. Los soldados huyeron, aterrados por lo que no podían comprender. Cuando el silencio volvió, el campamento estaba empapado y el agua aún corría alrededor de ellos. Nayeli estaba de pie sobre una roca, mirando hacia el horizonte. Tayogan cayó de rodillas ante ella. «Hija del trueno», susurró, «los dioses te hablan y nosotros debemos escuchar». El agua seguía fluyendo, clara y serena, como si el río celebrara la victoria de su propia hija. Pero lejos de allí, el capitán Warren, empapado y humillado, juraba que volvería, y que esta vez no fallaría. Las lluvias duraron 3 días. El Valle del Halcón floreció como si el propio cielo hubiera descendido a besar la tierra. Pero mientras todos celebraban, Nayeli comenzó a cambiar. Sus noches se llenaron de sueños extraños. Veía una mujer de rostro difuso que lloraba junto a un río, veía manos soltándola al agua y escuchaba una voz que repetía su nombre una y otra vez, hasta que el eco se confundía con el sonido del viento. Tayogan notó su inquietud. «¿Qué ves cuando duermes, pequeña del agua?». Ella no respondió. Solo señaló el este, hacia las tierras donde el río nacía, más allá de los límites del pueblo apache. Nayeli, la anciana ciega, escuchó el relato y guardó silencio largo rato antes de hablar. Los espíritus del nacimiento llaman a quien debe recordar. Cuando el agua devuelve algo, nunca lo hace por error. Esa misma noche, un halcón blanco voló en círculo sobre el campamento.
En la tradición apache, eso solo significaba una cosa: la vida de alguien estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, en el fuerte militar de Tucson, el capitán Elijah Warren se negaba a aceptar la derrota. Había perdido hombres, caballos y orgullo, pero lo que más lo atormentaba eran los ojos de la niña. No eran humanos, decía a su segundo al mando. Era como si mirara a través de mí, como si el cielo la obedeciera. Reunió más soldados, armas nuevas y un intérprete apache traidor, dispuesto a guiarlo por los senderos ocultos. Esta vez no solo quería capturarla, quería entenderla, diseccionarla, demostrar que no había magia, solo ciencia. Lejos de allí, Nayeli se despertó en medio de la noche, empapada en sudor. El fuego de la hoguera titilaba débilmente y el río a unos pasos parecía brillar con luz propia. Caminó hasta el borde y al mirar su reflejo, el agua cambió. Ya no vio su rostro, sino el de aquella mujer. Una mujer blanca, de cabello oscuro, llorando mientras soltaba un pequeño cuerpo envuelto en lino, la misma escena que el río había presenciado años atrás, y entonces lo comprendió todo. La voz del agua, que siempre la había protegido, no era la de los dioses, era la de su madre. Entre lágrimas silenciosas, Nayeli susurró algo en el idioma apache: Amashi, madre. El río respondió con una corriente suave que rozó sus pies, como si la acariciara. Tayogan, que la observaba desde las sombras, entendió sin palabras. La niña comenzaba a recordar de dónde venía, pero también presentía que, para completar su destino, debería volver al lugar donde fue arrojada. El amanecer trajo un aire distinto, más frío, como si el viento mismo quisiera advertir lo que estaba por venir. Nayeli se levantó antes que todos. Su cabello negro caía sobre sus hombros y sus pies descalzos no hacían ruido sobre la arena húmeda. Tayogan la vio alejarse hacia el río y supo que el momento había llegado. «¿A dónde vas, hija del agua?», preguntó. Ella señaló el horizonte. «A donde el río nace». El guerrero cerró los ojos y asintió. En la tradición apache, seguir el curso del agua era seguir el hilo del destino. Así, al despuntar el sol, partieron juntos, el padre del trueno y la niña del río, con una mula cargada de provisiones y un talismán de hueso colgado en el cuello de ella. El camino era áspero. Atravesaron desfiladeros, campos de cactus y bosques secos donde los cuervos los observaban en silencio. Por las noches, Tayogan contaba historias para mantener el espíritu en alto. Hablaba de la serpiente celeste, del águila que desafió al sol, de cómo el destino siempre regresa al punto donde empezó. Nayeli lo escuchaba con la cabeza apoyada en sus rodillas, mirando las estrellas. Pero en cada noche de luna llena, los sueños volvían. Veía el río, las manos que la soltaron, la mirada rota de aquella mujer blanca, y ahora escuchaba también otra voz, una voz masculina grave que decía su nombre con ira. El rostro aún era una sombra, pero Nayeli intuía lo que su corazón ya sabía: el hombre que la buscaba no lo hacía por curiosidad, sino por miedo. Mientras tanto, muy lejos, el capitán Elijah Warren cabalgaba guiado por el apache traidor Koana, que conocía los senderos secretos entre los cañones. El aire olía a tormenta. «¿Cuánto falta para el nacimiento del río?», preguntó Warren impaciente. «3 días», respondió Koana, «pero no se preocupe, capitán, nadie puede esconderse del agua». Cada noche el capitán recordaba el momento en que la niña hizo temblar el cielo. En su mente no era una criatura divina, sino una amenaza. Si una niña puede controlar la lluvia, puede también destruir ejércitos enteros, pensaba. Y en su interior, más que miedo, nació una obsesión: demostrar que los dioses no existen. Nayeli y Tayogan continuaron el ascenso por las montañas. El aire se volvió más delgado, las noches más frías. El río se hacía cada vez más estrecho, como si los guiara con susurros. Una tarde, cuando el sol se escondía entre los pinos, llegaron a una cascada sagrada. El agua caía desde lo alto con fuerza, y a su alrededor crecían flores blancas que parecían brillar.
Nayeli se arrodilló y apoyó las manos en la roca húmeda. El sonido del agua se transformó en una voz. «Bienvenida de nuevo, hija mía». Tayogan retrocedió un paso estremecido. El río hablaba y hablaba a través de ella. Los ojos de Nayeli se llenaron de lágrimas. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero también sintió una presencia en el aire, una sombra acercándose desde el valle. La guerra y el destino ya subían por el mismo camino. El sonido de la cascada era profundo, casi humano. El viento soplaba entre las rocas con un gemido antiguo, y el aire tenía un perfume de flores húmedas y tierra viva. Tayogan permanecía detrás de Nayeli, con la lanza apoyada en el suelo, mientras ella se acercaba al agua con una mezcla de temor y reverencia. De pronto el río cambió, la corriente se detuvo por un instante y la superficie se volvió tan lisa que reflejaba el cielo entero. Entonces la niña vio algo que nadie más podía ver. Una figura emergió del reflejo, una mujer de rostro pálido, con los ojos rojos de tanto llorar. «Madre», susurró Nayeli temblando. La mujer alzó una mano, transparente como el agua. «Perdóname, hija mía, yo no quise soltarte, el miedo me hizo ciega». Tayogan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Entendió que estaba presenciando algo que trascendía el mundo de los vivos. Nayeli extendió la mano y la corriente se agitó, como si el río mismo llorara. «¿Por qué me dejaste, madre?» «Porque ellos me obligaron», respondió la voz entre el rumor del agua. «Dijeron que estabas maldita, que no vivirías». La mujer se llevó una mano al pecho. «El hombre que mandó hacerlo era tu padre, tu verdadero padre». Nayeli retrocedió, confundida. El trueno rugió a lo lejos, como si el cielo compartiera su dolor. Tayogan dio un paso adelante, pero la voz del río lo detuvo. «Déjala recordar». Y en ese instante las imágenes se desataron como una corriente imparable. Vio al capitán Elisha Warren más joven, con uniforme azul y rostro endurecido por la fe del poder. Vio cómo sostenía a un bebé en brazos, cómo ordenaba a sus hombres: «Llévenla al río, que el agua se la lleve». Nayeli gritó, y el eco de su voz se confundió con el rugido de la cascada. El agua se alzó en espirales, como si compartiera su furia. Tayogan la sostuvo antes de que cayera. Él, murmuró ella entre lágrimas: «Él viene por mí», y como si sus palabras hubieran abierto un portal, un disparo resonó entre las montañas. La bala golpeó una roca junto a ellos, haciendo saltar esquirlas. Desde el sendero inferior, el capitán Warren apareció montado en su caballo, con sus soldados detrás y el apache traidor guiándolos. «Ahí está», gritó, «la niña del río». Tayogan levantó su lanza, los ojos encendidos, pero Nayeli, aún llorando, puso una mano sobre su brazo. «Padre, no uses el fuego contra el fuego». El río comenzó a elevar su caudal, rugiendo como un animal antiguo. La mariposa blanca volvió a posarse sobre el hombro de la niña, brillante bajo la luz del crepúsculo. La profecía estaba a punto de cumplirse. El agua y la sangre volverían a encontrarse, pero solo uno escucharía el lenguaje del espíritu. El eco del disparo aún flotaba en el aire. Las aves huyeron entre los árboles y el sonido del agua se volvió más grave, como si el río contuviera la respiración. Nayeli estaba inmóvil, con los ojos fijos en aquel hombre que subía el sendero a caballo. Su rostro era el mismo del sueño. Tayogan se adelantó, su lanza en alto. «Da un paso más y el río te juzgará», gritó. El capitán Warren desmontó lentamente, con el uniforme empapado de sudor y los ojos encendidos por una mezcla de ira y miedo. «Apártate, salvaje, esa niña me pertenece». Tayogan rugió: «El agua no pertenece a nadie». El capitán levantó su rifle. Nayeli, en silencio, dio un paso hacia adelante. El viento se levantó de repente, arrastrando hojas, arena y gotas de agua. La mariposa blanca revoloteó sobre su hombro y se posó en su frente. «¿Me recuerdas, padre?», susurró ella, con una voz tan suave que apenas parecía humana. Warren se estremeció. Por primera vez en su vida, el soldado tembló. «¿Qué dices?».
El río comenzó a elevarse, formando una niebla brillante a su alrededor. En el reflejo del agua, Warren vio la escena que había querido olvidar, la noche en que ordenó deshacerse del bebé, la mirada rota de la mujer que amaba, la culpa que enterró bajo el uniforme. «No puede ser», balbuceó. «Tú estás muerta». «No», respondió Nayeli. «El río me devolvió para recordarte lo que hiciste». Un trueno partió el cielo. Los caballos se encabritaron. Los soldados intentaron apuntar, pero sus rifles se mojaban con una lluvia que caía solo sobre ellos, como si el cielo eligiera a quién castigar. Tyogan permanecía junto a la niña sin miedo. Ella alzó las manos y el agua del río comenzó a rodearlos, levantándose como una muralla viva. «No quiero venganza», dijo Nayeli, y su voz se mezcló con el murmullo del agua. «Solo quiero que escuches». El río rugió con fuerza y de su interior emergió un sonido, el llanto de un bebé, el eco del pasado. Warren cayó de rodillas, su arma cayó al barro. El traidor Koana intentó huir, pero el agua lo envolvió y lo arrastró corriente abajo. «Perdóname», susurró el capitán con lágrimas. Nayeli se acercó, lo miró a los ojos y tocó su pecho con la palma. El río no olvida, pero el perdón también fluye. Una luz blanca los envolvió. La tormenta cesó. El agua bajó lentamente, limpia, serena. Cuando el sol volvió a salir, los soldados habían huido. Warren, agotado, permanecía arrodillado mirando a la niña y comprendió al fin lo que ella era. No un castigo, sino un renacer. El río había devuelto la vida que él mismo intentó destruir. Tyogan la tomó en brazos. Nayeli, mirando el cielo despejado, sonrió. El agua no se venga, solo enseña a los hombres a empezar de nuevo. El viento sopló suave y el río siguió su curso como si nada hubiera ocurrido, llevando consigo el eco de lo que una vez fue una tragedia y ahora era una promesa. El amanecer trajo un viento seco, un silbido que bajaba desde las colinas como un presagio. Los pájaros ya no cantaban, los ciervos no bajaban al agua, y el río, ese río que una vez habló con voz de madre, se había vuelto gris. La espuma tenía un brillo aceitoso y un olor metálico que raspaba la garganta. Nayeli se inclinó sobre la corriente y vio su reflejo distorsionado, casi irreconocible. Su piel estaba más pálida, los ojos más hundidos. Desde hacía semanas no dormía más de unas pocas horas. El agua la llamaba por las noches como si intentara decirle algo que el idioma humano no podía traducir. El viejo Warren, encorvado y con el rostro cubierto de arrugas, la observaba desde la sombra de un algarrobo. Su voz había perdido la firmeza de antaño, pero conservaba un resto de la autoridad de aquel capitán que fue. «Te estás consumiendo», dijo. «Desde que el río cambió, tú también lo haces». «El agua lleva dentro la memoria de lo que la toca», respondió ella. «Si el hombre la envenena, todo lo que la escuche se corrompe». La joven se levantó, vestía una túnica de lino apache, ceñida con una cinta de cuero. En su brazo derecho una fina línea azul recorría la piel como una vena que brillaba con vida propia. La marca había aparecido el día que el río se agitó. Desde entonces, cada vez que el agua se oscurecía, aquella marca ardía. Warren la siguió hasta la orilla. «Los hombres del este están perforando la tierra», dijo con amargura. «Buscan petróleo. Dicen que es oro líquido, pero lo que extraen mata la tierra. He visto sus máquinas, las llaman bestias de hierro. El agua sale negra donde trabajan». Nayeli lo miró con ojos fríos. «¿Y qué hiciste?» «Nada», admitió él. «Ya soy viejo, y mis palabras no pesan. Nadie escucha a un hombre que una vez fue soldado y después pidió perdón». Ella asintió lentamente. «Entonces iré yo». El Consejo Apache se reunió esa misma tarde. Hombres y mujeres del valle acudieron con rostros endurecidos por la sequía. El río ya no alimentaba sus cultivos. Algunos niños tosían sin descanso. Los ancianos decían que era castigo de los dioses, pero Nayeli sabía que no era castigo, sino consecuencia. «Debemos detenerlos», dijo el joven Jaco, con la voz temblando de rabia. «Están cavando cerca del nacimiento del río. Si lo destruyen, moriremos todos».
¿Y cómo pelearás contra el hierro y el fuego?, preguntó un anciano. Ako miró a Nayeli. Con ella escucha al agua, ella sabrá guiarnos. Nayeli permaneció en silencio. No quería ser guía ni símbolo, pero el silencio del río le pesaba como una culpa. Esa noche, mientras la aldea dormía, preparó sus cosas: un cuchillo de pedernal, un pequeño amuleto de plumas de halcón y un trozo de tela donde su padre adoptivo, Tayogan, había bordado un símbolo de protección. Partieron antes del amanecer. La acompañaban Ako y Liria, la curandera. Caminaron 3 días hacia el norte, siguiendo el curso del río cada vez más delgado. El paisaje se volvía árido, como si el agua se negara a permanecer. Los árboles morían de pie, los animales huían. El 4.º día vieron humo. Al acercarse distinguieron un campamento de hombres blancos, 12 tiendas, 3 máquinas de hierro con ruedas y un pozo en medio de la tierra rodeado de barriles. Del agujero emergía un líquido oscuro que apestaba a muerte. Nayeli sintió náuseas. El agua que brotaba del pozo no era agua, era como si la tierra sangrara. Un hombre delgado con sombrero de copa y barba rojiza se les acercó armado. «Fuera de aquí», gritó. «Este terreno pertenece al gobierno de Tucson». Nayeli lo miró a los ojos sin miedo. «Ese terreno pertenece al río, y el río no conoce dueños». El hombre rió con desdén. «Eres india, claro, siempre con sus cuentos. ¿Sabes lo que vale este líquido? Alimentará ciudades enteras y matará a todas las que beban de él. No me interesa la poesía, mocosa». Ako dio un paso adelante, pero Nayeli lo detuvo. «No es con armas como se limpia un río», susurró. Sin embargo, esa misma noche, cuando la oscuridad cubrió el campamento, los 3 se deslizaron entre las sombras. Liria llevaba un cuenco con polvo de raíz amarga. Lo arrojó a uno de los pozos, donde reaccionó formando espuma. Ako, más impetuoso, vertió aceite sobre los barriles. Nayeli se acercó al agua que goteaba y pronunció una oración apache, no para pedir venganza, sino para devolverle fuerza al río. Pero los hombres los descubrieron antes de huir. Hubo gritos, disparos, fuego. Ako cayó herido en el hombro. Nayeli corrió hasta él y lo arrastró hacia la ribera. El agua les llegaba a la cintura. Una bala rozó la frente de Liria, haciéndola caer de rodillas. Entonces, entre el caos, algo ardió. El pozo explotó, lanzando al aire una columna de fuego negro que iluminó la noche. Las llamas se reflejaron en el agua del río, tiñéndolo de rojo. Ako gritó: «Nos verán, corre», pero Nayeli no se movió. Miraba el fuego reflejado en el río y comprendía que el agua no estaba viva ni muerta, estaba sufriendo. Cuando lograron huir, 3 kilómetros más abajo, el joven se desmayó. Liria, herida pero consciente, lloraba. Nayeli lavó las manos de ambos en el agua sucia. El líquido le ardía en la piel como ácido. «Ya no queda pureza», susurró. «El río nos está devolviendo lo que sembramos». A lo lejos, las máquinas seguían rugiendo, implacables, y en el horizonte, por primera vez en su vida, Nayeli no escuchó la voz del agua. Solo un silencio profundo, como si el río hubiera decidido dejar de hablar para siempre. El valle olía a humo y metal. Durante semanas el viento había traído cenizas desde el norte, cenizas que cubrían los techos de las chozas y el agua de los pozos. Los niños nacían enfermos, los animales desaparecían y los ancianos hablaban de un tiempo en que el río era tan claro que podía verse el reflejo del cielo. Ahora solo quedaba una franja opaca, lenta, que se arrastraba como si le pesara existir. Nayeli regresó al amanecer, con el rostro manchado por el polvo y los pies heridos. Ako y Liria caminaban detrás, silenciosos. Nadie habló durante el trayecto. El valle los recibió con un silencio que dolía. Algunas mujeres salieron a su encuentro, cubiertas con mantas. Una de ellas tocó el brazo de Nayeli y retrocedió al sentir el calor de la marca azul. «¿Qué les hiciste?», susurró. «Desde que partiste el agua se volvió amarga». Nayeli no respondió. Entró en la choza del consejo. En el interior, los jefes del clan hablaban con rostros tensos. Había disputas.
Un grupo quería atacar los campamentos de perforación, otro proponía abandonar el valle y buscar tierras nuevas más allá de las montañas. «No hay más montañas», dijo un hombre golpeando la mesa de piedra. «Los colonos están por todas partes. Si nos quedamos, moriremos. Si huimos también». El anciano Sako con su voz grave intervino. «Cuando los ríos mueren, los hombres se vuelven lobos. No nos devoremos entre nosotros». Nayeli levantó la vista. «No es el río quien muere», dijo. «Somos nosotros quienes lo matamos cada día que callamos». Las palabras flotaron en el aire, pesadas. Algunos apartaron la mirada, otros apretaron los puños. Nadie quería aceptar su culpa. La reunión se disolvió sin acuerdos. Esa noche Nayeli subió a la colina donde su padre adoptivo, Tayogan, había sido enterrado. Encendió una hoguera pequeña y habló al viento. «No supe proteger lo que me confiaste», dijo en voz baja. «Creí que bastaba con rezar al agua, pero el hombre ya no escucha nada que no le dé oro o poder». El fuego crepitó como si respondiera. A lo lejos vio luces. No eran estrellas, eran antorchas que avanzaban. Al día siguiente llegaron los hombres del este. No venían con armas visibles, sino con pergaminos y promesas. El líder, un hombre de cabello gris y chaqueta de piel, reunió a los apaches en la plaza. «El gobierno ha decidido comprar estas tierras», anunció. «Les ofreceremos alimento, herramientas, un nuevo hogar más allá del desierto. Este valle ya no puede sostener vida». Los murmullos se multiplicaron. Algunos aldeanos, cansados y hambrientos, bajaron la mirada. Otros escupieron al suelo. Nayeli dio un paso al frente. «No pueden comprar lo que no entienden». El hombre la miró con frialdad. «Ni tú puedes detener lo inevitable. El progreso no pide permiso». La frase cayó como una sentencia. Esa noche hubo fuego otra vez. No fue un ataque, sino desesperación. Algunas chozas ardieron, otras familias escaparon en silencio. Ako intentó organizar guardias, pero el miedo era más fuerte. El río, mientras tanto, seguía bajando, más lento cada día, arrastrando un limo oscuro que manchaba las piedras. Liria enfermó, su piel adquirió un tono amarillento y la fiebre la consumía. «No es enfermedad del cuerpo», dijo Nayeli. «Es el agua que nos está devolviendo lo que le hicimos». A la semana los clanes comenzaron a dividirse. Los más jóvenes querían luchar, los ancianos pedían huir. En medio Nayeli intentaba mantenerlos unidos, pero su voz ya no tenía el mismo poder. El río no le hablaba, y sin la voz del agua su espíritu se sentía hueco. Una tarde, mientras caminaba por la ribera, vio una sombra moverse entre los juncos. Era un niño de unos 8 años, cubierto de barro. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó Nayeli. El niño la miró con ojos vacíos. «Busco a mi madre. El río se la llevó». Nayeli se arrodilló. El niño señaló el cauce. Entre las aguas turbias flotaba una tela. Nayeli la tomó. Era un trozo de manta de una de las familias que había aceptado marcharse con los hombres del este. Habían prometido llevarlos a tierras fértiles. Nunca regresaron. Esa noche el consejo volvió a reunirse. «Nos están eliminando uno por uno», dijo Ako. «Si no peleamos, desapareceremos como el agua. Si peleamos, nos exterminarán más rápido», replicó Sako. «Entonces que al menos recuerden que existimos». Las palabras encendieron el aire. Las miradas se cruzaron como cuchillos. Nayeli guardó silencio. Sentía la presión del río dentro del pecho, como si el agua buscara una salida. El amanecer siguiente trajo un viento gélido. En el horizonte se levantaba polvo. Eran caravanas, hombres, máquinas. Nayeli subió al cerro más alto. Desde allí vio cómo los nuevos pozos se abrían, cómo el humo cubría el cielo. Todo el valle se había convertido en una herida. Se arrodilló, metió las manos en la arena y ésta se le escapó entre los dedos. «El río no muere», susurró. «Se esconde, espera. Pero nosotros ya no somos dignos de su voz». Cuando bajó de la colina, una parte de la aldea estaba vacía. Muchos se habían ido durante la noche, otros yacían enfermos. Los que quedaban miraban a Nayeli con ojos de reproche y de miedo. «Tú trajiste la maldición», le dijeron. «Desde que regresaste el río se oscureció». Nayeli no respondió. Se limitó a mirar el agua. El reflejo que devolvía el río no era el suyo.
Era el de una mujer desconocida, con la mirada triste de quien ya ha perdido todo, y por primera vez comprendió que la fe también puede convertirse en una carga. Creer en lo que los demás ya olvidaron duele más que perderlo. Esa noche, Nayeli se internó sola en la orilla y permaneció allí hasta el amanecer. No pidió milagros, no pronunció plegarias, solo escuchó el silencio, y en ese silencio, por debajo del ruido del viento, creyó oír el murmullo de la arena moviéndose bajo el agua, una promesa o quizás un adiós. Durante días, el sol no tuvo piedad. Caía sobre la tierra con un peso insoportable, como si quisiera borrar toda huella de vida. El río se había reducido a un hilo de agua turbia, apenas un eco de lo que fue. Los insectos morían sobre su superficie y los buitres giraban lentos esperando. El aire olía a óxido y polvo. Nayeli caminaba descalza por la orilla con los pies cubiertos de grietas. El suelo se resquebrajaba bajo cada paso y cada fragmento de tierra parecía gritar. No había cantos en el valle, no había niños corriendo, solo el sonido seco del viento golpeando los restos de las chozas. El humo de los últimos incendios aún flotaba en el horizonte, formando una neblina que se confundía con el amanecer. La enfermedad se había llevado a muchos, otros se habían marchado con los hombres del este, buscando promesas que no regresarían. Quedaban apenas unas decenas de apaches en el valle, la mayoría ancianos, los que no quisieron abandonar los huesos de sus muertos. Ako era uno de los pocos que seguían levantándose al alba para intentar pescar algo en el río, aunque ya no quedaban peces. Liria yacía en su choza, débil, respirando con dificultad. Cada tarde, Nayeli le llevaba un cuenco con agua y raíces hervidas. «No bebas mucho», le decía, «el agua no sana, ya no». Liria la miraba con ojos hundidos, pero aún había brillo en ellos. «No es el agua la que nos enferma», susurró, «es lo que dejamos morir dentro de nosotros». Nayeli apartaba la mirada. Había aprendido a callar su dolor. Desde que el río enmudeció, hablar parecía inútil. A veces creía sentirlo bajo tierra, moviéndose lento, buscando una salida, una manera de escapar del hierro que lo oprimía. Pero tal vez era solo su imaginación o su deseo. El consejo ya no existía. Los ancianos se reunían sin convicción, cada uno aferrado a una idea distinta de salvación. Algunos pedían quemar las máquinas del norte, otros marcharse antes de que la tierra misma los devorara. Nadie escuchaba a nadie. La fe se había convertido en una cuerda rota. Una tarde, Ako irrumpió en la choza de Nayeli. «Se fueron», dijo sin respirar. «Los del sur, los últimos, dejaron todo atrás». Ella lo miró sin sorpresa. «¿Y tú?», preguntó. «¿También te irás?». El joven apretó la mandíbula. «No quiero morir aquí, Nayeli, pero tampoco sé a dónde ir». «Nadie sabe», respondió ella. «Por eso todos huyen. Creen que afuera hay algo más que esto». Salieron juntos. El valle se extendía ante ellos, inmenso y vacío. Las montañas al fondo parecían más distantes que nunca. El viento traía consigo un polvo rojizo, como si la tierra sangrara. Las antiguas señales del clan, talladas en la piedra, se estaban borrando por el desgaste del sol. «Cuando era niña», dijo Nayeli, «Tayogan me contaba que el río tenía memoria, que lo que el hombre hacía, el agua lo recordaba. Entonces el agua nos recordará muriendo». Ella asintió. «Quizás eso es lo justo». Esa noche, los pocos que quedaban encendieron una hoguera en el centro del valle. No era una celebración ni un ritual, era un gesto de despedida. El fuego crepitaba bajo un cielo sin estrellas. Nadie hablaba, solo los ojos se movían, reflejando la llama. Algunos ancianos lloraban en silencio, otros cantaban con voces rotas, entonando fragmentos de himnos antiguos que ya nadie entendía del todo. Nayeli permaneció de pie, con el viento agitándole el cabello. Pensó en el niño del río, en los desaparecidos, en los que se habían marchado persiguiendo promesas. Pensó en el rostro de Tayogan, en su voz diciéndole que el agua nunca muere, solo cambia de forma.
Pero ¿qué forma toma un río cuando se olvida su nombre? Cuando la hoguera se apagó, Ako se acercó a ella. Mañana saldré, dijo. Seguiré el curso del río hasta el este. Si encuentro vida, volveré. Nayeli no respondió. Miró hacia el norte, donde el humo de las perforaciones aún ennegrecía el horizonte. No volverás, susurró al fin. Nadie vuelve cuando el agua deja de hablar. Al amanecer, Ako partió con 3 hombres más. No llevaron mucho: una piel, algunas semillas secas, un arco sin cuerdas. Caminaban despacio sin mirar atrás. Nayeli los vio perderse entre el polvo y comprendió que ese era el verdadero fin del valle. No el silencio del río, sino la ausencia de pasos humanos. Durante los días siguientes, el calor creció, las noches eran sofocantes, las plantas que aún resistían se quebraban como vidrio al tocarlas. Nayeli continuaba caminando por la ribera, aunque ya no quedaba agua visible. Donde antes había corriente, solo quedaban surcos de barro endurecido. En algunos puntos el suelo se abría, mostrando grietas profundas de las que salía un aire caliente, como un suspiro. Una tarde, mientras el sol caía, se detuvo ante una piedra cubierta de símbolos antiguos. Eran las marcas que Tayogan había tallado cuando ella era niña, espirales, líneas que imitaban la corriente del agua. Pasó los dedos por la superficie y notó que se desmoronaba al contacto. La piedra se hacía polvo. Cayó de rodillas. Si alguna vez me escuchaste, dijo en voz baja, si aún queda algo de ti bajo esta tierra, déjame sentirlo. Una sola vez más. Nada, solo el viento. Luego un sonido leve, una gota. Abrió los ojos. En la grieta frente a ella, algo brillaba. Era agua, apenas un hilo diminuto que se abría paso desde lo profundo. Nayeli la tocó con la punta de los dedos. Estaba tibia, viva, sonrió. No era un milagro, era una advertencia. El río no estaba muerto, esperaba. Cuando regresó a la aldea, no quedaba nadie. Las chozas vacías, las hogueras apagadas, solo el silencio. Nayeli se sentó frente al río seco y miró hacia el horizonte. El sol descendía tras las montañas, cubriendo el valle con un resplandor dorado. Era hermoso y terrible, como una despedida. Cerró los ojos y escuchó. No hubo voz del agua, pero sí algo más profundo, el latido de la tierra, y comprendió que aunque todos se hubieran ido, aunque el valle se convirtiera en polvo, ella debía quedarse, no para salvar lo que quedaba, sino para recordar lo que fue. El viento sopló, levantando una nube de arena que cubrió su silueta. Cuando el polvo se disipó, Nayeli seguía allí, inmóvil mirando el cauce vacío, el último testigo de un mundo que se había secado por dentro mucho antes que el río.